Próximo painel chama-se Como usar dados para avaliar o nosso progresso para a Agenda 2030, 2020 já foi, 2030 da ONU. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. O Edgar fez ali uma introdução, mas eu gostaria muito de trazer um pouco mais de informação sobre a Agenda 2030, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que é uma agenda que teve o compromisso dos 193 países membros da ONU em 2015. E ela foi uma agenda que foi construída muito coletivamente, né? Buscando que vários experts, organizações da sociedade civil pudessem contribuir para essa agenda. E parte central da agenda são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem 169 metas. A gente agora está finalizando a Semana da ONU. Então, quem pôde acompanhar aí nas notícias, redes sociais, e foi uma semana que eles trouxeram uma avaliação sobre como nós estamos em relação a esses objetivos, essas metas. Então, a gente tem aspectos positivos, que a gente conseguiu evoluir, mas muitos aspectos negativos, que a gente ainda está bem aquém. Entre eles, a gente tem aí dados negativos em relação à paz mundial. Então, muitos conflitos armados estão acontecendo, assassinatos e violência, ao planeta também. Então, a gente está crescendo em emissões de carbono no mundo. Enfim, só nos traz, né, sérios temas relevantes que a gente tem que olhar. E essa é a relação com os dados. Sem os dados, a gente não vai conseguir poder fazer essa avaliação do progresso. Né? O que a gente não consegue medir, a gente não vai conseguir avaliar e tomar uma decisão sobre isso. Que mudança a gente tem que fazer para melhorar, ou como que a gente consegue se antecipar a todos esses problemas. Né? Então, esse é o grande convite, essa é a grande correlação de como que os dados podem ser os nossos aliados a fazer uma avaliação dessa agenda, para que a gente possa, de fato, se antecipar a tudo isso. E tem várias iniciativas mundo afora que estão se preocupando com isso. Entre elas, e foi assim que eu também cheguei até o Fred, a Fundação das Nações Unidas tem vários projetos de levantamento de dados, e eles chegaram à conclusão que 7% da população mundial está excluída desse mundo de dados, que faz muita conexão com o painel que a gente fez ontem, né, que falou sobre a geração cidadã de dados. Então, em várias etapas do processo, falta a gente ter os dados das pessoas, saber onde elas estão, o que está acontecendo na vida delas, o que elas estão acessando ou não. Depois a gente conseguir coletar, a gente conseguir analisar esses dados e depois comunicar eles para as pessoas se engajarem. Então, esse é o fluxo inteiro que é importante a gente ter em mente quando fala de dados. E eu também queria desmistificar um pouco o que é dados, né? Então, dados é tudo que a gente está gerando o tempo inteiro, usando um Waze, que nos diz vai para a direita ou vai para a esquerda. Somos todos nós usando dados e assim por diante, né? Feita a introdução, eu vou pedir, então, para cada um deles falarem dos projetos que eles fazem, que eu acho que é essa parte mais legal para vocês conhecerem. E a partir disso fazerem perguntas, coisas que possam vocês usarem no dia a dia, como ativistas, organizações sociais, empresas, que querem de alguma forma avaliar a sua contribuição para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, tá bom? E fiquem em mente que vocês podem fazer perguntas pelo app. Então, entrando no app, clicando lá nesse painel, logo em cima tem perguntas. Por ali, vocês fazendo perguntas, eu vou conseguir, ao final da fala deles, já trazer as perguntas de vocês, ok? Então, vou começar pelo Fred. Super obrigada, tá, por estar aqui conosco. Por favor, compartilha com a gente um pouco da experiência de vocês. Enfim, são vários projetos, mas os que tu quiser trazer em maior destaque. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Espero que me puedan seguir el español porque mi portugués es pésimo. Y primero que todo, felicitarlos por este ejercicio que tienen aquí en Data for Social Good. Me parece muy interesante. Es la primera vez que por temas de trabajo vengo a Brasil. Lo hablábamos un poco con Ana y con Carol, que a pesar de que estamos en el mismo continente, en el área suramericana, a veces no compartimos mucho las experiencias. Entonces, esta es una gran oportunidad para compartir.
Nosotros somos un centro de pensamiento que estamos ubicados en Colombia, en Bogotá particularmente, pero trabajamos en varios países de América Latina. Trabajamos en Paraguay, trabajamos en Ecuador, en República Dominicana, en Costa Rica, en México, un poco haciendo 3 ejercicios principales. Voy a tratar de llevar la presentación. En esos módulos que ustedes ven ahí de gobernanza, financiación, datos y agendas globales, el CPI se ha enfocado en hacer un ejercicio en el punto de gobernanza de qué es lo que está pasando a nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El CPI fue fundado hace más o menos 17 años y ahí empezó a trabajar las agendas del desarrollo, agendas de financiación como la de Addis Abeba, otras agendas de cooperación sur-sur y demás, con varios actores, desde el gobierno, multilaterales y demás. En 2013 y 2014 nació una campaña que se llamaba Beyond 2015, más allá de 2015, y fue porque ya estaba próximo a finalizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta fue la campaña más grande de la sociedad civil para hacer un seguimiento a la nueva agenda en 2015. Colombia, si ustedes no lo saben, fue el líder quien empezó a trabajar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezando a enfocar a través de la Cancillería colombiana que tuviéramos un modelo diferente. Los ODM, si bien fueron un ejercicio interesante, carecían de algo muy importante y era la medición mucho más desagregada, que no existía información con nivel de detalle y que realmente no se podía abordar temáticas que eran relevantes para los países. No se podían identificar dónde estaban las comunidades más necesitadas. Y yo siempre pongo un ejemplo. En Colombia nosotros decimos que ya tenemos erradicada la tuberculosis, pero la tuberculosis en los casos de los indígenas, algunas comunidades indígenas sigue impactando, pero si lo vemos como un general, como un país, ya está erradicada. Lo importante es ver cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un poco siguiendo la línea de lo que presentaba ahorita Carol, es que se llega al mayor nivel de detalle, no simplemente se dé una medición general de cómo está el país, porque si lo hiciéramos así, muchos de nuestros países ya están por fuera de los niveles de pobreza. Es cómo podemos sacar de la pobreza a esas comunidades que más lo necesitan, donde está todo el tema de género, donde está también el tema de las ciudades, el tema medioambiental. Tú hablabas ahorita de unas cifras, ayer también lo mencioné, pero más del 65% de los indicadores ambientales no tienen formas de ser medidos debido a que no hay datos. Y esos datos se tienen que construir en algunos casos o empezar a ser buscados de otras fuentes de información. Por eso en CPI, ahí ustedes lo ven en los módulos, tenemos gobernanza que mide todo lo que se está haciendo a nivel de estructuras organizacionales, Naciones Unidas, los países, lo que están presentando esta semana. Incluso los gobiernos estaban en el Summit de ODS, que es la primera vez que se hace. En julio los países voluntariamente se postulan para que puedan presentar un informe de cómo está avanzando su implementación sobre los ODS. Varios de nuestros países, incluido Brasil, ha presentado algunos informes voluntarios. Este año estaba previsto que lo hiciera también, pero al final retiró su postulación. Y ahí lo que vemos también es que en esos informes no hay mucha información. Son más planes políticos, pero no hay mucha información que dé evidencia. Al final los datos solos no nos sirven de nada. Se deben generar esa información y que esa información sirva para toma de decisiones. Ya también tenemos ahí el tema de medición a nivel de financiación, donde están los recursos que se están ubicando para los recursos que son necesarios en términos de implementación de proyectos sociales, proyectos económicos por parte de los países, las agendas globales que son desde Naciones Unidas y todos los actores multilaterales, y el área que yo lidero en CPI particularmente es el tema de datos. Aquí nosotros estamos trabajando con diferentes alianzas. Tenemos 3 iniciativas principalmente. Data República, ayer lo presenté brevemente en una reunión que tuvimos. Es una plataforma de datos abiertos que promueve los datos abiertos para el trabajo por parte de cualquier actor que quiera consumir datos, que quiera aprender sobre visualización de datos y que quiera también aprender sobre ODS. Otro ejercicio es el que tenemos con la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible y la razón por la cual trabajamos en varios países de América Latina,
para nuevas mediciones en conjunto con los institutos de estadística, con la sociedad civil, con el sector privado. Un poco también lo que tenemos ahí es una red de Big Data que lo voy a presentar en la última slide y ahí hemos trabajado con diferentes fuentes de información para medir. En Colombia el año pasado tuvimos un ejercicio que podemos decir que es poco frecuente que ocurre y es único en su tipo frente a medición de ODS por parte del sector privado. Nos unimos a estos actores que ustedes ven ahí. Entonces está en este ejercicio está Pacto Global, Global Compact, 2 fundaciones filantrópicas, la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un actor de sector privado, WWF, que es un actor de sociedad civil que trabaja todo el tema ambiental, y nosotros como ejecutores del proyecto. Aquí lo que hicimos nosotros también fue empezar a medir una serie de empresas, 21 empresas fueron participantes de esto, aplicamos un instrumento de recolección de información, un cuestionario, en el cual preguntábamos sobre temas muy puntuales. Este es el panorama de las empresas que hicieron parte de ese ejercicio. Vemos empresas manufactureras, de servicios, de minería y extracción, algunas de otros servicios generales, y son de las grandes empresas del país. Incluso algunas de esas son brasileras que tienen presencia fuertemente en Colombia. Aquí algunos de los resultados que quiero mostrarles, y quiero mostrarles esos ejemplos de los datos que usualmente no se tienen porque no se publican por parte de las empresas, pero logramos extraer. Un poco el perfil demográfico. Las empresas tienen una información muy valiosa a nivel de desagregación de datos que no se ve reflejada, es por ejemplo la distinción entre hombres y mujeres que son parte de la empresa. El perfil demográfico frente al rango de edades, por ejemplo aquí vemos que la mayoría de las empresas, más del 50%, el rango de edad está entre 26 y 29 años de edad. La mayoría son bachilleres, quiere decir que han pasado por un nivel de secundaria, y este tema del 83.7% es si tienen también un porcentaje de conexión directa en términos de contratos laborales con las empresas. Este último es uno que me gusta mostrar mucho porque es cómo las empresas están mapeando su nivel étnico. Aquí vemos, por ejemplo, si tienen personas que son indígenas, que son afrodescendientes y demás. Eso usualmente no lo conocemos. Entonces nosotros hicimos una consulta también a nivel demográfico, no únicamente si era hombre y mujer, también si estaban conectados con alguna etnia. Y eso sirve también para saber, por ejemplo, en el caso de Colombia, ustedes saben que nosotros hemos pasado por un conflicto armado de muchos años y hay un tema de discriminación para los grupos armados o las personas que estaban en grupos armados y están en un proceso de reinserción a la sociedad. Y en ese proceso de reinserción las empresas también han tenido algunos programas en los cuales incluyen a estas personas para que hagan parte de su equipo laboral y empiecen un poco a cambiar la página de lo que ocurrió hace muchos años en Colombia. Aquí, por favor, el video. Este es un pequeño resultado de lo que nosotros hicimos. Solo 2 indicadores tenemos acá. Y estos 2 indicadores muestran un poco cómo las empresas que nosotros medimos tienen una participación a nivel de proyectos sociales geográficamente en el país. Dentro de la medición que tuvimos, hay varias empresas que están ubicadas en Bogotá o que tienen presencia en Bogotá, en Medellín, que es la segunda ciudad más importante. Ustedes ven en el mapa, lo que está más oscuro es donde se están focalizando las mayores inversiones sociales de las empresas. Quiere decir, hacia dónde se está llevando esos recursos. Claramente vemos que donde están localizadas las empresas, en ese entorno es donde se están haciendo las mayores inversiones. Pero si ustedes ven en el mapa, en la zona de la Amazonía, la zona selvática, donde hay temas de impactos ambientales, si bien no hay mucha presencia de las empresas, casi no hay recursos. Quiere decir esto que también hay que diversificar un poco esos impactos sociales y esos aportes que las empresas pueden dar, no únicamente en su entorno propio donde están ubicadas, sino también en otras zonas del país donde ellos pueden aportar de una manera diferencial, empezar también a participar con proyectos mucho más puntuales fuera
de su radar de acción directo, o sea, donde está el core. Este fue uno de los mensajes que salió como resultado de la medición que hicimos. Por ejemplo, ahí ven ustedes Antioquia, que es donde está ubicado Medellín, es una de las ciudades más industrializadas también del país y sus cercanías. Pero ese último que está haciendo clic, ustedes ven que ya el color baja, y la razón por la que baja es porque las inversiones son menores. Después de este panel voy a presentar Putumayo, particularmente es una zona que ha sufrido mucho, y voy a presentar un caso de medición de Big Data, pero eso va a ser en una sesión más tarde. Y ahí lo que también ocurrió es que, por ejemplo, en Antioquia es donde tiene mayor inversión Colombia en temas sociales. Antioquia también ha tenido un poco de violencia y demás, pero las mayores empresas colombianas también tienen presencia en Bogotá y Antioquia. Y este último, que son solo 2 indicadores que les voy a mostrar, es el impacto de la biodiversidad por parte de las empresas. Las empresas tienen un impacto muy fuerte y a veces no lo ven reflejado. Un ejemplo que también destaco mucho es no solo las empresas manufactureras, quiere decir las que están extrayendo directamente algún insumo natural o que tenga que ver con recursos naturales, son las que tienen impacto sobre el medio ambiente. Nos ocurrió sobre el ejercicio que teníamos un buen número de empresas, digamos que de servicios bancarios, de servicios de telefonía móvil y demás, y esas empresas decían el reciclaje del agua no tiene que ver conmigo, porque pues yo no estoy utilizando agua para el desarrollo de mis actividades directas. Sin embargo, tienen más de 15.000, 20.000 o 30.000 empleados. Si estamos hablando de ese número de empleados en una empresa en la cual todos los días se está consumiendo agua, sí hay un impacto ambiental. Ese tema de reflejar lo mínimo y no lo directamente relacionado con el core de las empresas fue lo que intentamos también hacer acá. Las empresas se vieron muy beneficiadas para conocer un poco que no es únicamente los objetivos de desarrollo sostenible core que ellos tienen, si es en temas ambientales, si es en temas de crecimiento económico como es el objetivo 8, el tema de ciudades o demás, sino que son todos los objetivos de desarrollo sostenible. Todos de manera directa o indirecta impactan a las empresas, nos impactan a nosotros, y esos ejercicios que se vean reflejados así son los que también les sirven a las empresas. Un poco también el aprendizaje que tuvimos acá con Unidos por los ODS fue que no teníamos tampoco una capacidad para decir a las empresas, ustedes van a de una vez a obtener algo a cambio. ¿Sí? Entonces un poco el modelo de cómo también devolverle algo a las empresas, les entregamos un informe individual para que ellos aprendieran de cómo estaban frente a la sostenibilidad. Medimos 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no todos los indicadores, obviamente versus Naciones Unidas, pero sí un buen número de indicadores. Y de esos 32 indicadores que nosotros medimos, 8 de ellos los compartimos con el gobierno nacional para que lo llevaran al informe voluntario en 2018 y lo presentaran dentro del ejercicio país de cómo el sector privado también de una manera está aportando al desarrollo sostenible. Entonces, un poco aquí voy a terminar. Lo último que quiero mencionar es que también, y no está el slide, de Big Data. Nosotros tenemos un proyecto de Big Data que estamos trabajando en conjunto con varios actores. Somos uno de los actores que está en América Latina, lideramos el ejercicio, pero hay 2 actores más en África, que es el Instituto Africano de Matemáticas y Ciencias, y también está Local Develop, que es una organización de Kenia de sociedad civil, otra institución que está ubicada en Asia, particularmente en India, y estamos compartiendo un poco experiencias sobre el sur global. Cuando se habla de datos siempre viene la tecnología del norte y cómo podemos implementar nuevos proyectos, nuevos procesos, pero lo que ocurre en el sur, digamos en Latinoamérica, en África y en Asia Sur, es que esos procesos no funcionan de la misma manera. Los procesos de implementación de tecnologías y de desarrollos a nivel de medición no siempre son los mismos. Entonces aquí termino. Muchas gracias por esta primera intervención y bienvenida a las preguntas también. Obrigada, Fred. Eu vou pontuar 2 questões da fala do Fred que eu acho que é bem legal e que vocês podem pensar em perguntas para ele também, mas ele demonstrou ali um bom uso de dados, que é perceber coletivamente, né, onde a maioria das empresas na Colômbia regionalmente estão investindo
e olhar potenciais regiões que podem estar sendo negligenciadas. Eu acho que esse é um olhar bem interessante de dados, né, olhando para o país. Isso também fiquei curiosa se isso também é feito em relação aos ODS, mas eu vou deixar para as perguntas, né, para ver se tem temas também negligenciados no país. E é bem interessante ter esse olhar, pensando no caso do Brasil, né? E eu acho que um outro tema que o Fred trouxe aqui no final, e que eu fiquei muito feliz que hoje, e que esse ano, né, os 2 palestrantes internacionais que a gente trouxe são latinos, né, da gente valorizar o que a gente tem de inovação aqui na América Latina. E esse projeto que ele está participando, representando a América Latina, é para fazer isso, assim, para valorizar o que tem, na verdade, no hemisfério sul, em detrimento do que tem no hemisfério norte, né? E até o Fred me trouxe um dado que a gente é muito engajado em projetos para desenvolvimento sustentável, inclusive mais do que hemisfério norte. Ahí sobre el tema del sur versus norte, esta red, como les decía, somos 5 organizaciones financiadas principalmente por IDRC, el International Development Research Center de Canadá, y ahí hemos tenido varios aprendizajes. Por ejemplo, en este momento tenemos 2 fellows que están acompañándonos en Colombia. Son fellows del Instituto Africano de Matemáticas y Ciencias que están terminando su maestría en Big Data. Quiere decir que allá se están capacitando. En Latinoamérica tenemos debilidades frente a lo que es capacitaciones en Big Data, pero la capacitación que ellos están recibiendo o el aprendizaje también allá es más enfocado en temas de desarrollos económicos a nivel empresarial, pero no social. Nosotros le damos el enfoque social. ¿Qué es lo que vemos acá? Compartir experiencias de África. Tienen unas capacitaciones, tienen unas capacidades, unas herramientas que conocen, pero aquí les enseñamos en cómo esas herramientas se pueden canalizar para ejercicios sociales, para ejercicios de impacto a nivel de los ODS. Y una cosa que estamos haciendo en este momento es el análisis de sentimientos en redes de Twitter a través de Big Data para medir cómo se está percibiendo a nivel de Costa Rica y Colombia todo el tema de la migración. Ustedes saben que en Colombia tenemos ahorita una fuerte migración de venezolanos y en Costa Rica hay una fuerte migración también de nicaragüenses. Entonces estamos midiendo qué es lo que está diciendo la gente en las redes sociales, cómo eso se ve percibido desde lo que la gente piensa, si le están quitando sus empleos, si sienten que el nivel de inseguridad también está mejorando o está empeorando por tener un mayor número de personas migrantes y cómo eso también está afectando la economía a nivel país. Ese tipo de cosas se hacen con Big Data y tienen un propósito también a nivel social. Pero lo interesante de esta red es que todos los actores que ustedes ven son del sur. El único que no tiene injerencia técnica es IDRC, que viene del norte, es el financiador. Pero lo más bueno de esta red es cómo hemos podido compartir algunas de las ideas que tenemos. LearnAsia, que está basado en Sri Lanka, son súper fuertes en el análisis de Big Data. Y están enfocando también temas sociales gracias a este intercambio de experiencias que tenemos. Tuve la oportunidad de estar en Ruanda hace 2 semanas, un poco para la reunión anual que tenemos nosotros y compartimos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica, qué es lo que está ocurriendo en África y qué es lo que también está pasando un poco en Asia frente al desarrollo de nuevas implementaciones y mediciones de los objetivos de desarrollo sostenible y a nivel social, qué podemos hacer nuevo para impactar, fortaleciendo capacidades, mejorando también la posibilidad de fuentes no tradicionales e incluirlas en lo que llamamos nosotros el Sistema Estadístico Nacional, que para ustedes, por ejemplo, es el IBY. Entonces, creo que aquí paro y le doy el paso un poco también a Marcel. Mas é lindo ver esse intercâmbio entre países do Sul, assim, né? E tem uma questão também cultural, assim, de troca, e, enfim, muito bacana. Marcel, pode compartilhar um pouco para a gente, acho que de repente falar rapidamente o que é o Sistema B, para quem não conhece, e desse projeto novo que vocês estão fazendo com o Global Compact, eu acho, né? Olá, boa tarde a todas, todos. Boa tarde. Muito bem. Quem não conhece o Sistema B aqui? Levanta o braço. Não conhece? Maravilha.
ótima oportunidade para a gente multiplicar nossa mensagem. O Sistema B é parte de um movimento global que tem o objetivo de redefinir sucesso na economia, para a gente considerar sucesso não apenas o êxito financeiro, mas o bem-estar da sociedade, do nosso planeta, das pessoas. E a gente tem uma crença de que é possível usar soluções de mercado para resolver problemas sociais e ambientais complexos. E com isso a gente pode construir uma nova economia, que ela seja mais inclusiva e mais sustentável. Então, nosso primeiro papel como Sistema B é identificar, certificar e celebrar esses líderes de uma nova economia. A esses líderes a gente dá um selo, a gente chama de empresa B certificada. Vocês vão ver do lado de fora, tem 2 empresas B lá, Meu Eco Copo e Editora Voo. A Silvinha levantando um produto da Meu Eco Copo. Uma empresa B, a primeira empresa B aqui do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem hoje no mundo 3.000 empresas B certificadas em mais de 70 países, mais de 150 setores distintos, com esse objetivo comum de redefinir sucesso na economia. No Brasil, hoje, nós somos 160 empresas B, e o Brasil tem o maior número de empresas em processo de certificação no mundo, são mais de 4.400. E um dos desafios que a gente tem é que, como todas as 125 milhões de empresas no mundo podem se comportar como empresas B, empresas com propósito de gerar impacto positivo, empresas mais responsáveis, empresas mais transparentes, medindo e reportando o seu triplo impacto. Então, para isso, a gente trabalha, primeiro, com governança de impacto, então influenciando mudança em legislações, criando políticas públicas para a economia de impacto, mudando regulações no mercado. E a gente trabalha com gestão de impacto, para assegurar que todas as empresas possam medir o seu impacto com o mesmo rigor que medem o seu lucro. Então, hoje, a avaliação de impacto B, que é a espinha dorsal do Sistema B, a nossa avaliação, ela é usada por mais de 80.000 empresas em todo o mundo para medirem e reportarem o seu impacto. E um dos outros nossos desafios é como é que a gente pode inspirar todos os consumidores para essa nova economia. Então, a gente trabalha com investidores, muito forte no mercado de capitais, mercado financeiro, para que essa ferramenta comece a trazer métricas que são comparáveis, verificáveis, que são críveis para ajudar empresários, empreendedores, gestores e também investidores a qualificar a decisão sobre o seu investimento. A gente trabalha com grandes empresas, com políticos, com academia, e a gente trabalha com algo que conecta todo mundo aqui. Somos todos consumidores de algo. E assumindo que consumo é um ato político importante, que sinaliza o valor que aquela empresa tem para a sociedade e para o planeta, a gente está fazendo um grande trabalho para ampliar a consciência sobre o consumo, para que ele seja mais responsável e mais consciente sobre os desafios e oportunidades desse século. A partir todo esse trabalho que a gente está fazendo no Sistema B, a gente fechou uma aliança com o Pacto Global, a UN Global Compact, para que a avaliação de impacto B, que é essa ferramenta hoje usada por dezenas de milhares de empresas, ela possa ser usada como principal framework, a principal ferramenta para as empresas atenderem a agenda de 2030 dos ODS, 17 objetivos, 169 metas. Então, as empresas que começam a se aproximar dessa lógica, elas intuitivamente falam: eu estou fazendo alguma coisa para reduzir desigualdade. Mas, na prática, o que você está fazendo para isso? Então, se você pegar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, que é a redução de desigualdade, e você olhar a meta do ODS 10, uma das 8, que é reduzir desigualdade de renda, o que de fato as empresas estão fazendo para isso? Por exemplo, uma das perguntas da avaliação de impacto B, qual é o múltiplo salarial da sua empresa? Qual é a diferença do salário mais alto e o salário mais baixo da sua empresa? A média no mundo é de 1 para 700, ou seja, essa é a diferença do salário mais baixo para o salário mais alto. A média nos Estados Unidos é de 1 para 350. A média na maior empresa do Brasil é de 1 para 3.000. Isso significa que o CEO da maior empresa do Brasil ganha 3 vezes mais que o salário mais baixo da sua empresa. Isso significa que o que esse CEO ganha num mês, um brasileiro médio leva 101 anos para ganhar. Então, se a gente acredita que as empresas podem não só gerar riqueza, mas também distribuir essa riqueza, esse é só um exemplo que eu dei. Lembrem-se, são 169 metas dos ODS. Então, o que a gente precisa fazer é dar o plano concreto para as empresas terem uma forma objetiva de criar esse plano de desenvolvimento para os próximos 10 anos, e com isso a gente cumprir um dos principais acordos da nossa espécie. Então, isso é um pouco que eu queria trazer nessa introdução, para começar a aquecer nosso diálogo. Então, vamos aquecer esse diálogo. Gente, mandem perguntas lá no app. Vocês já sabem como é que é, né? Que faz? Sim?
Então, manda a pergunta lá. Eu vou mandar a primeira pergunta que envolve todos nós. Gostei da tua frase, que consumir é um ato político. Todos nós consumimos, né? De que empresas a gente consome? E aí, queria te perguntar, Marcel, que casos de empresas que são B, que tu conhece, que de repente, algum caso legal que eles fizeram, algum ativismo, né? Agora a gente está falando da empresa ativista, que pode também nos influenciar, olhar para isso mais, sabe? E escolher essa empresa para a gente consumir. Bom, eu sou suspeito para falar de uma empresa exemplo, porque ela é brasileira, ela foi a primeira empresa de capital aberto a se certificar como uma empresa B, que é a Natura, inclusive, eu estou vendo aqui. A Natura é uma super protagonista, é uma empresa ativista, em especial hoje com o tema da Amazônia. Se eu pudesse destacar duas coisas da Natura, a primeira é porque ela foi uma das primeiras empresas, não empresas B, empresas, uma das primeiras empresas, entre as 125 milhões de empresas que tem no mundo, a fazer a chamada contabilidade ambiental. Então, ela precificou todo o seu impacto ambiental, desde a extração, a produção e a distribuição, e incorporou isso no seu balanço, no seu modelo de negócio. Isso é o que os economistas chamam de internalizar suas externalidades. Isso é super importante porque isso começa a trazer métricas de impacto ambiental. Então, da mesma maneira como a gente avançou no capitalismo do século XX, tendo uma contabilidade financeira uniforme, nós precisamos, para cumprir a agenda de 2030 e para cumprir acordos como o Acordo de Paris, de ter métricas que sejam comparáveis, verificáveis e críveis de impacto ambiental e social, e acho que essa contribuição da Natura é incrível. Um outro destaque que eu daria para o trabalho que a Natura faz é uma lógica de uma economia regenerativa. Não dá mais tempo para conservar, não dá mais tempo apenas para preservar. Nós precisamos regenerar o nosso planeta. Temos um senso de urgência, precisamos mudar a lógica da economia, não só de linear para circular, não só para a economia colaborativa, mas também para a economia regenerativa. Então, a Natura tem toda uma linha de produtos, como a linha Ecos, por exemplo, que regenera a Amazônia e mantém a floresta de pé, triplicando a renda nas comunidades envolvidas. Então, isso é a lógica de uma empresa de uma nova economia. Uma empresa de uma nova economia, ela, além de combinar esses três elementos, de propósito, responsabilidade e transparência, ela sai daquela lógica velha, datada e falida, que é de aqui eu ganho dinheiro e aqui eu faço responsabilidade social para limpar minha consciência. Aqui eu tenho impacto negativo e aqui eu compenso esse impacto negativo com ações sociais, projetos sociais. A empresa da nova economia, ela incorpora no seu modelo de negócio o impacto positivo. Então, a Natura é uma grande inspiração, e agora, com a aquisição de Aesop, a aquisição de Body Shop, a aquisição de Avon, a Natura assume uma grande responsabilidade, uma grande plataforma global para levar esse impacto positivo para mais de 100 países, mais de 30 mil colaboradores, um faturamento de mais de 10 bilhões. Quando consolidar a Avon, a Natura vai ser a maior empresa B do mundo. Então, é uma super inspiração para a gente. Uau! Muito legal. Chegaram perguntas. Obrigada, galera. Vamos lá. Eu não sei qual é a primeira, mas eu vou de uma ordem aqui. A gente tem uma pergunta da Melissa Fagundes para Fred. Como que o CPI trata o problema dos dados que estão disponíveis nas plataformas governamentais, mas não são abertos? Tem alguma iniciativa para a abertura real dos dados governamentais? No caso, eu entendo assim, que às vezes eles estão disponíveis, mas não está fácil, não dá para consumir direito aquele dado. Oi? Ah, tá. Entendi. E não consegue consumir, não consegue usar os dados. Exatamente. ¿Se entendió, Fred? Sí. Él entendió. Sí, sí, sí. Él entendió. Ahí entiendo el portoñol de alguna manera, o trato de interpretarlo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema de datos abiertos es algo un poco interesante, pero también complejo. Desde el punto de vista de los gobiernos, ayer también lo mencionaba en una reunión más pequeña, desde que nació OGP, que es el Open Government Partnership, dentro de ese ejercicio los países firmaron que querían hacer parte del Open Government Partnership. Ser un gobierno abierto también incluye abrir datos, y esa es una sublínea del Open Government Partnership. Y dentro de esa, digamos que ese ejercicio de trabajar para abrir los datos,
pues hay gobiernos que lo han hecho un poco más juicioso que otros. Ya incluso no hablamos del gobierno nacional únicamente, sino también de los gobiernos locales a nivel de alcaldía, de municipios. Se ha vuelto una forma de ser mucho más abierto, algunos lo consideran transparente, ahí puede haber otro ejercicio también de críticas, si eso es transparencia o no, pero lo que sí es cierto es que no se está haciendo un ejercicio juicioso en la mayoría de los casos de mirar cuál es la demanda de información. Cuando se habla de datos abiertos, es también cuál es la demanda, qué están pidiendo los ciudadanos, qué es lo que quieren saber, en dónde quieren focalizar sus esfuerzos, dónde quieren estar mayor informados. Un poco volviendo al caso de las empresas son las que menos abren datos, por temas de competencia, por temas que a veces no saben qué es lo que pueden abrir, qué es lo que no pueden abrir en términos de datos. No necesariamente es porque no lo quieran hacer, también hace falta ese proceso de un poco enseñarles a las empresas, pero en los gobiernos la idea también con abrir datos es que se quiten un poco la carga de solicitudes o demandas de información. Yo puedo enviar una carta solicitando formalmente al gobierno, al ministerio X o Y, una información y se me demora 15, 20 días hasta un mes y luego me dicen no está disponible o no la puedo entregar y así empieza un proceso de ires y venires. Si hay una institución de gobierno que está recibiendo esas demandas de manera recurrente de información, deberían liberar información para evitarse esa carga. Ese es uno de los objetivos también que tiene los datos abiertos, que yo también le esté dando respuesta a esas demandas de información. Y también lo que está ocurriendo es que hay políticas de datos abiertos en los gobiernos que en algunos casos no son muy claras y lo que dicen es que tienen que liberar sus datos, liberan datos que no son utilizados. Una vez estábamos haciendo una reunión, un ejercicio, revisando si las plataformas de datos abiertos, tanto a nivel nacional como local, son utilizadas y podemos decir que menos del 10% de los conjuntos de datos que están ahí liberados se están consumiendo. ¿Por qué? Por los formatos en algunos casos, que no necesariamente son abiertos. En otros casos, porque la data que está ahí no es relevante, no la necesito. Tengo que seguir buscando más información porque no me sirve para mi estudio particular. Y el otro es porque también la gente no sabe cómo utilizar los datos. Entonces también ahí no solo los gobiernos tienen la debilidad de no responder a las demandas, pero nosotros como ciudadanos demandamos y demandamos datos, pero luego que eventualmente se tienen, no sabemos utilizarlos, por un lado porque no tenemos las capacidades. No todo el mundo, y hago la pregunta acá, ¿quiénes de los que están acá sentados trabajan con datos, tienen por lo menos un ejercicio de Excel y eso? ¿Quién puede levantar la mano? Ok. Entonces hace falta esa demanda. Si vemos, solo vi como 4 o 5 manos que se levantaron. Eso quiere decir no que no nos gusten los datos, sino que se tiene que convertir también en algo interesante para nosotros. Los datos se pueden convertir en algo importante siempre y cuando veamos cómo nos afecta. Cuando nosotros vemos la tabla nutricional de algún producto, esos son datos, eso es información. O sea, todos los días estamos utilizando información, pero a veces no lo percibimos. Percibimos que los datos es utilizar esa información que es muy pesado, que es muy difícil, que no lo podemos utilizar porque no estudiamos matemáticas o no estudiamos una ingeniería y demás. No es así. Los datos tienen que cambiar esa percepción, la información más que pensar en los datos, y eso como genera conocimiento a las personas para que puedan tomar decisiones. Al fin y al cabo los datos son un ciclo completo para que la gente se informe mejor y pueda tomar decisiones, los gobiernos, las personas y todos los sectores. E a última pergunta tem a ver com o que a gente está falando desde ontem, assim, que é do Vitor Ungari, desculpa se eu não sei falar certo. Há muitos dados faltando, né? Pessoas que não estão gerando esses dados. Então, a gente está falando desse deserto de dados, grupos que ainda estão invisíveis, né? Se esses dados fossem coletados, vocês acham que os algoritmos mudariam? E eu vou somar, vocês acham que as nossas análises de como estamos mudariam? Qual o impacto disso? Vou me permitir trazer uma perspectiva complementar e, quem sabe, trazer mais elementos para essa pergunta. Eu não sei se não temos dados ou se há dados faltando. Existem dados e existem dados não estruturados. Todos nós aqui deixamos nossas pegadas aonde nós passamos. Isso são dados não estruturados.
E existem, a partir desses dados não estruturados, maneiras da gente capturar esses dados. O problema é que já existe, ou melhor, é uma grande oportunidade, já existe um volume de dados astronômicos por aí. Science-based facts. No entanto, temos líderes políticos, empresariais e sociais que ainda negam esses dados. Pesquisa Datafolha, 7% dos brasileiros ainda acreditam que a Terra é plana. Então, essa era da pós-verdade, essa era do pós-dado, talvez, seja o desafio. Não seja o desafio de capturar o dado. Dado tem de monte. O desafio agora é o que a gente faz com isso, e que talvez seja menos uma questão estruturada e funcional, e seja mais uma questão emocional e espiritual que a nossa sociedade esteja passando. Mas o fato, e aí conectando com o tema do nosso painel, é que nós temos uma necessidade, um senso de urgência e rápido, que é transformar dado em informação, conhecimento e inteligência, mas, sobretudo, transformar esse dado em prática, ações concretas. Não dá mais tempo para intenções. Não dá mais tempo sequer para compromisso. Temos que agir. E financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável talvez seja o nosso desafio. Os ODS custam 4 trilhões de dólares por ano. É o orçamento do governo americano por ano. Em países emergentes, os ODS custam 2,5 trilhões de dólares. É sério que o governo vai financiar isso? É sério que a filantropia vai financiar isso? Não vai. Nós precisamos atrair capital privado, as grandes empresas, os grandes investidores para isso. Hoje existem 300 trilhões de dólares no planeta sob gestão. Desses 300 trilhões de dólares, 24 trilhões, de acordo com o JP Morgan, estão indo para investimentos com impacto ambiental, social e de governança. O investimento de impacto representa meio trilhão disso no mundo. Ainda é muito pouco. E o que a gente precisa para crescer? Precisamos de dados, sim, que vão se transformar em métricas comparáveis, verificáveis, críveis, que vão qualificar a tomada de decisão de investidores e de empresários em direção a essa nova economia mais inclusiva, mais sustentável. Então, acho que esse é o chamado que a gente precisa fazer. Muito legal. Gostei, Marcel, de trazer até uma outra perspectiva também, para a gente refletir sobre também esse mundo dos dados não estruturados e que a gente sabe que é gigantesco. E ali a gente pode encontrar bastante informação relevante. Queres complementar? Sí. Fred? Y ahí a gente fecha el painel. Listo. Bueno, un poco voy a contarles la historia. Cuando nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos hablado de los 17 objetivos, de las 169 metas, pero no hemos hablado de lo que tiene que ver con números, que son los indicadores. Son 244 indicadores. Muchos dicen que son pocos, que son muchos. Ahí el debate puede ser amplio. Pero lo interesante es que esos 244 indicadores, ¿cómo se construyeron? A diferencia de los ODM, en este ejercicio se involucró la División Estadística de Naciones Unidas, que quienes están ahí son los institutos de estadística. Quiere decir, en el caso de Brasil, el IBGE, representando una parte de la subregión aquí. Colombia representa la parte de la CAN, México, etcétera, que es nuestra región latinoamericana, y así en otras regiones del mundo. Lo interesante aquí fue que se pensó más en cómo se puede medir. Los ODM eran, vamos a medir pobreza y vamos a ver cómo lo vamos a medir. Algo muy abierto. Aquí ya se están fijando indicadores, son indicadores estadísticos. El reto está en que muchos de ellos están sin la disponibilidad de datos. No quiere decir, y comparto lo que dice Marcel, no quiere decir que no hayan datos, la disponibilidad que se puedan utilizar. Entonces, esas herramientas, nuevas fuentes de información son las que se están explorando. Por ejemplo, trabajar con el sector privado, que tienen alguna información. El sector privado no empezó a generar datos cuando nacieron los ODS, ya lo tenían mucho antes, porque es parte de su estrategia. Ni tampoco lo tenían muchas organizaciones del gobierno y organizaciones de sociedad civil y demás. Pero teniendo en cuenta que hay 3 niveles de indicadores, el nivel 1, que son los indicadores que hoy en día los países pueden medir directamente, el nivel 2, que hay algunas deficiencias de calidad o metodológicas, y el nivel 3, que es el retador, donde hay un gran grupo de indicadores ambientales, porque no hay datos disponibles, porque las metodologías no existen. Ahí es donde se está viendo cómo se empieza a trabajar con nuevas fuentes de información. Un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros dentro del marco de la alianza que tenemos con la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible,
es empezar a trabajar con fuentes de información de imágenes satelitales. En Ghana se hizo un ejercicio súper interesante a través del African Data Cube, que lo que hizo fue tomar capturas de más de 20 años de imágenes satelitales y muestran cómo en un río se está viendo la contaminación fuertemente por la minería ilegal de oro. ¿Sí? Eso es un impacto, claro, se están donando datos, se están capacitando, ahí está involucrada la NASA y otros actores del tema geoespacial, está sector privado, está gobierno, y se empiezan a ver una serie de alianzas en pro de buscar nuevos mecanismos para medir. Ahora, los institutos de estadística no tienen las capacidades para hacer esos análisis, por eso hay que sumar a otros actores que sí saben cómo manejar eso. Pero ahí, ese es un ejemplo de los miles que se pueden hacer, tanto directamente para medir los indicadores como para medir el impacto de los ODS. Lo que les mostré acá sobre el sector privado y también lo que está haciendo todo el grupo B, también se ve que están generando un impacto en mejora de procesos, en lo que es la implementación de los ODS. No sacamos nada con medir y seguir buscando datos y empezar a trabajar con más actores si al final eso no redunda en que los indicadores tengan un margen positivo. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros estamos acá y me gusta mucho el ejercicio que se está viendo con los vasos plásticos, que no estamos a cada rato botando eso a la basura. Eso ya es trabajar en pro del desarrollo sostenible. Son elementos tan sencillos, pero que a veces no los vemos reflejados en el día a día, y a veces también se pensó cuando nacieron los ODM y luego la transición a los ODS que desarrollo sostenible era únicamente los gobiernos, no tiene nada que ver con nosotros los ciudadanos, y ese es el gran diferenciador de los ODS. Todos, empresas, sociedad civil, academia, filantropía, sector privado y demás, estamos involucrados y tenemos un rol en la implementación de los ODS y en la misma medición de los datos. Obrigada, Fred. Obrigada, Marcel. Acho que os dois fizeram um chamado à ação para a gente também, na nossa perspectiva individual, né, como cidadãos, o que a gente pode fazer em prol desse mundo melhor. E a gente está aqui porque a gente acredita nisso e realmente partir para a ação. Mas trouxeram casos bem legais das empresas das quais a gente consome, né? Então, super obrigada, que a gente possa sair um pouco mais inspirado sobre isso tudo. E eu vou dar só um recadinho que a Cissa me pediu, tá, Edgar? Que a gente, em 2 semanas, vai estar acontecendo o nosso laboratório de dados para governo, que é uma iniciativa super pioneira para que governos, né, são 8 secretarias estaduais de todo o Brasil que vão participar, eles atuem tanto como que eles podem melhorar a questão de dados abertos, para que eles sejam de fato consumíveis e gerem impacto, como políticas públicas baseadas em evidências e como serviços públicos orientados por dados. E eu queria só compartilhar com vocês, querendo saber mais sobre o Sistema B, mais sobre o CP ou sobre o laboratório, entrem nos nossos sites, conversem com a gente, tá bom? Obrigada, gente.